A través de este tiempo, con un apóstol que ha sido perseguido, que ha sido encarcelado, nos enseña que amemos al enemigo. ¿Qué gran cosa es esta de que amemos a los amigos? No es la gran cosa. Póngase de pie en Cristo y ame a su enemigo. Que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo y que amemos al enemigo. ¿Qué es lo que tenemos en común? El amor. San Juan está viviendo una época donde la iglesia está siendo perseguida. No es muy diferente a lo que vivimos hoy día en el mundo. Una iglesia que también es perseguida. ¿No lo han notado? ¿Qué dice su familia acerca de su fe? ¿Qué dicen sus amigos acerca de su fe? Yo me gradué en la generación 92 del Instituto Nacional. ¿Qué dice su generación acerca de qué? Fulanito, Nicolás, que ayer dio su testimonio de haber venido de la generación de las mafias sicilianas. ¿Qué dirá la mafia siciliana de que nuestro hermano Nicolás, el italiano, ahora es cristiano evangélico? La persecución es clara. La persecución empieza en la familia, lo estudiamos en el discipulado. Ahora todo es Cristo, no podemos invitar a Johnny porque todo es Cristo. Con el deseo y con el entendimiento de que ya soy salvo y no estoy condenado, y con el deseo de que mi familia no se pierda en una eternidad en el infierno, mis primeros días como creyente empecé a llevarles tratados. En cada reunión familiar, cuando llegaba, saludaba, lo primero que hacía que era repartía tratados. Apenas acababa de empezar mi discipulado, pero algo tenía claro: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Algo tenía claro el mensaje de Juan 3:18: el que cree en el Hijo tiene la vida. Ahí estoy yo. Tiene la vida eterna. Y el que no ha creído ya ha sido condenado. Ya la vida. Entonces, ¿qué pasó con mi tío fulano que lo amo, mi abuelita? A todos les compartí el evangelio. Tenía una abuelita evangélica que fue con Cristo, gracias a Dios. Tenía otra abuelita testigo de Jehová. Una de las primeras cosas fue que le quité su nueva traducción de las Sagradas Escrituras. En pocas palabras, su Biblia testigo de Jehová fue lo primero que le quité. Abuela, yo creo que usted no puede leer este libro, tiene una letra muy chiquita. Mire, le regalo esta, letras gigantes, Reina Valera de 60. Sí, la visito, me dicen la visito. Y a partir de ahí comencé a predicarle la palabra de Dios. Como en la tercera reunión que tuvimos de estudio, me dice: tú votaste en mi Biblia, ¿verdad? Sí, abuela. Ya lo aceptó normal. Porque gracias a Dios, las semanas anteriores le estuve hablando, compartiendo el evangelio y hablándole acerca de las cosas que ella había creído y cómo son realmente a la luz de la Escritura. Hermano, el testimonio de Jesús es importante. Sin embargo, como la familia me perseguía, ya viene el pastorcito. Ya era como una forma despectiva de tratarte. Ya llegó el pastorcito. Solamente con el hecho de haberles comenzado a repartir tratados. No debemos olvidar que nosotros estamos aquí para ser testigos de Jesucristo, para ser luz y sal de la tierra. Y Juan está en una época donde no solamente la iglesia es perseguida, sino que hay falsas doctrinas. Igual que ahora. Siéntase contento de que usted llegó a una iglesia de sana doctrina. Yo estaba equivocado también en un tiempo. Mire que las cosas se aprenden poco a poco, no se sienta mal. La iglesia no se construye empezando por el cielo raso. Levante la mano los que aquí están involucrados en la construcción. A ver, allá, otro más por ahí. Mire, la construcción fue parte de mi vida desde muy niño. Mi abuelo fue maestro de obra.
su carnet de trabajo decía maestro de obra. Yo pensaba que, y era maestro de obra del Ministerio de Educación. Yo pensaba que era educador. Como decía maestro, no sabía lo que era maestro de obra, pero era constructor. Mi papá fue maestro de obra. La primera carrera que empecé a estudiar en la universidad fue arquitectura. Y antes de estudiar arquitectura, desde niño estuve al alcance de las herramientas. Fui borriguero desde el colegio. Pero cuando entré en arquitectura, mi papá ya me subió de rango. Como yo era que le leía los planos y le calculaba la obra, ya me puso al lado de él. Y algún día llegué a ser maestro de obra también. Algún día yo estuve encargado directamente de trabajar en las obras. Estuve construyendo un centro de salud en el pueblo de Lagarto, en una selva costera de Chepo, un muro de gaviones por allá por Otoque Occidente y el techo del centro de salud de Chorrico. Y por si fuera poco, mi hija ahora está estudiando diseño arquitectónico. Y gracias a Dios tengo algo, por ahí me queda algo que la puedo orientar en algunas preguntas que me hacen. La construcción no empieza por el cielo raso, no empieza por el techo. Anoche estábamos viendo, fue esta mañana, un dibujo. Él me hacía preguntas acerca de la fascia y cómo se proyectaba en la elevación. Y estas cosas generalmente no se dibujan de arriba para abajo, no se dibuja el techo y después le hacemos la casa. Se dibuja la casa y después se le diseña el techo conforme a cómo quedó el diseño de la casa. Así que lo empezamos a ver en el orden correspondiente. Las cosas las vamos aprendiendo poco a poco. Y cuando estuve con un gran entusiasmo para salir a predicar el Evangelio, porque la tenía muy clara, ir y hacer discípulos, la Gran Comisión la había malinterpretado en evangelizar. Y pensé que realmente eso significa salir a evangelizar. Y evangelizaba. Y compartía el Evangelio. Gracias a Dios, muchos se convirtieron. Pero sabe que no había considerado la otra parte de la Gran Comisión que decía, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que yo me quedaba era en que recibiste a Cristo como tu Salvador, listo. Uno más para Dios, vamos con el siguiente. Y ahí me iba, Tiempo después me encuentro con gente. Manuelito, gracias, muchas gracias. Ahora ya me estoy congregando en una iglesia. Y no les voy a mencionar las iglesias en las que se congregan. Qué bromazo. Nada más les voy a mencionar un caso que me dice uno. Me mandó a llamar un día el compañero de trabajo. Dice, David, tú no sabes cuánto te estoy agradecido. ¿Qué pasó, Juan? Se llama Juan Guitero. Ya falleció, se fue. ¿Por qué, Juan? Porque todo lo que tú me hablaste, tenías toda la razón. Ese día que yo recibí a Cristo, ¿sabes qué? Ahora es que entiendo y se me abrieron los ojos. Para todas las noches, no falta una sola noche, yo pongo mi televisor y oro fuerte al Espíritu Santo. Se había involucrado con los oración fuerte al Espíritu Santo. Una secta, ni siquiera son hermanos de Cristo. Juan también está en estos tiempos. Está en tiempos donde hay sectas. Y las sectas son más viejas que el propio Jesús. Si quieres tirar un poco más atrás en la historia, vete al tiempo de Nimrod. Vamos a ver el nacimiento de la nueva era y muchas más cosas. De las creencias babilónicas. ¿Quieres hablar de secta? Vamos a hablar de José. Que en Egipto se adoraban falsos dioses. Y así, sigue tirando para atrás. Satanás siempre ha querido que se le dé honra a él. A tal punto en que confunde. Todos vieron, y gracias a Dios, no lo mencioné, pero gracias a Dios por los hermanos que también pusieron en su corazón, aportaron
trabajaron en algo que tal vez para usted sea un detalle, en el nuevo logo. Está bien bonito, me gusta mucho. Pero imagínense que si en vez de ese logo, usted un día va llegando el domingo a la iglesia, he soñado toda la semana con venir a congregarme hoy domingo. Es más, usted va llegando aquí a la iglesia como a las 9 de la mañana, porque usted quiere ayudar a conectar el multimedia, a poner las sillas y toda la cosa. Y cuando ve el logo, ve una suástica. El símbolo este de los nazis. Sencillito. Imagínate que te encuentres una suástica ahí. O una cruz invertida. O una estrella rodeada de un círculo. ¿Te imaginas que eso ocurriese? Tú quedas impactado. Yo espero que reacciones mal. Yo espero que no lo soportes en amor, ni que lo toleres. Que por lo menos se te ocurra decir con tal asombro: aleja, apártate de mí, Satanás, y no se te ocurre entrar aquí. Pero la mentira no siempre entra tan de plano, tan directa, tan obvia. Entra poco a poco. La contaminación puede entrar a nuestros hijos hasta por medio de un celular, con un clic. Entraste a navegar en internet. Yo le he compartido este testimonio hace tiempo. No sé qué grado era o qué año era. Claire necesitaba estudiar la tabla periódica de los elementos. Sí, yo sé que todos han querido olvidarla. Lo siento, no tenía que decirlo hoy. La tabla periódica de los elementos, todo lo que se aprendieron, cada uno de los símbolos de todos los elementos de la naturaleza sigue esa misma tabla. Esa estoy hablando. Y cuando yo le decía a Claire: no, Claire, usted no tiene permiso de hacer búsquedas en internet, se lo voy a buscar yo para filtrarle contenido. Ay, pero Claire estaba al lado mío y escribí literalmente tabla periódica de los elementos, y lo primero que me sale es una mujer desnuda con la tabla periódica de los elementos pintado en su cuerpo. Yo espero que Claire lo haya olvidado, o aquí donde está, usted la ve calladita pero está traumada. Hasta el trauma. Porque yo no la he podido olvidar, porque es un caso el que nos mantiene sobrios, las cosas que pueden pasar. Deja a su hijo solito 30 minutos en la computadora y ya sabrá por qué después se comporta como se comporta. Pero mi hijo no hace nada malo, no tiene que hacer nada malo. La contaminación va a llegar a él. Y dice el apóstol, vamos aquí a la lectura: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Nicolás? El mensaje de hoy, el testimonio de Jesús. Y si estamos trabajando en la visión mundial, hasta el fin del mundo tenemos que conocer a nuestro Salvador. Ayer le estaba predicando a los jóvenes acerca de consagración, vivir apartados para Dios. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es que somos de Dios, no somos de nosotros. Y hay términos como santo, que usted lo escucha mucho en las iglesias, lo escucha mucho por todos lados, y usted no entiende que eso es apartado para Dios. Y hay muchos creyentes que no saben que son santos. Somos santos. Léase Primera de Corintios, los primeros 2 versículos, y usted verá cómo el apóstol Pablo y Silas escriben a la iglesia de Corinto, una iglesia, una carta de corrección, porque pasan tantas locuras en esta iglesia que hay que corregirlos. ¿Y cómo los tratan? Los santos de Corinto. Así que nosotros somos los santos que nos congregamos aquí en la iglesia de Misión Discipulado. No lo dude. Y hay una palabra que muchos lo toman como un término y no conocen su definición: Jesús. Jesús. Para muchos es solamente una palabra. Jesús. Para muchos cristianos, Jesús. Ah, sí, eres el Hijo de Dios. Sí, él está por allá. Ajá, muy bien.
Pero Romanos, capítulo 8, nos enseña de que el propósito de nuestro Padre Celestial, porque un buen padre tiene un propósito para sus hijos, y su propósito es que nosotros nos conformemos a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo vamos a cumplir esa imagen? ¿Cómo vamos a llegar a esa estatura del valor perfecto de llegar a ser como Jesús si no conocemos a Jesús? Si no conocemos su carácter, si no conocemos su personalidad, si no conocemos su obra, su trabajo, su poder. Y para nosotros sencillamente es un Jesús. No, la anterior, la primera. Esa es la primera. Ahí. ¿Conoces a Jesús? Vamos a buscar algunos versículos básicos para que conozcan un poco más a Jesús. Jesús vino a salvar al mundo. Búsquese Mateo, capítulo 1. Sencillo. Está en su Biblia. Hace más de 2000 años, ahí está. No es nuevo el mensaje, pero es importante que conozcamos a nuestro Salvador. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Algunos tienen un numerito ahí, como un pie de nota en la página, que dice que eso significa Salvador, que la palabra Jesús significa Salvador. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es nuestro Salvador. Vino a salvarnos porque teníamos una necesidad. ¿Qué necesidad? Estábamos literalmente muertos espiritualmente. Y Él vino a salvar al mundo, tal como también lo repasamos en Juan 3:18, que no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lucas 1:69, 1:69. Dice la palabra de Dios: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ya que estamos en Lucas 1:69, veamos también el 1:79. El 79 aquí mismo. Es un Jesús que fue profetizado, y desde siempre, desde los principios de la creación, Dios ha preparado un Mesías, un Salvador, para redimir, para reconciliar al hombre con Él, para dar luz a los que habitan en tinieblas, a los que están cegados directamente por Satanás, como lo dice 2 Corintios 4:4, donde el príncipe de este siglo mantiene cegado al incrédulo para que no le resplandezca la luz de Jesucristo. Dios manda a Cristo para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Salud. Ese es Jesús, el que alabamos al Señor diciendo: hallé un buen amigo. Pero lo tratas como amigo. ¿Tienes una relación con Él de amigo? Hay una frase por ahí que dice que el pastorado es muy solitario, que no tiene muchos amigos los pastores. Hay algunos hermanos que ellos lo saben. Que yo les digo: tú eres mi mejor amigo. No significa que yo sea su mejor amigo, pero por lo menos yo lo considero mi mejor amigo. La pregunta es: ¿Jesucristo es su amigo? ¿Su mejor amigo? ¿Algún amigo, algún familiar ha dado su cuerpo y ha derramado su sangre por usted? Ese sí es Jesús, el que dice: yo quiero tener una amistad contigo. Un Jesús que en este pasaje que estamos leyendo, que es una profecía de Zacarías, un Jesús que fue profetizado más de 500 años antes, incluso por otros profetas. Vámonos a Isaías.
capítulo 61. Y los que tienen su Biblia con letras en rojo, sabrán de que cuando está en rojo es porque hace referencia a Jesús. El Espíritu de Jehová, capítulo 61, del 1 en adelante. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Vaya deteniéndose y pensando todo lo que vino a hacer Jesús en esta tierra. Predicar las buenas nuevas, predicar el evangelio de salvación a través de Jesucristo. A los abatidos, porque la humanidad está abatida, está derrotada, está esclavizada por el pecado. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Rompe las cadenas del pecado, y a los presos apertura de la cárcel. Vamos a leer el 3. Y a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y además, sépalo usted, Él nos limpia de pecado. Es el único que tiene el poder para perdonar nuestro pecado. Que si usted va a donde un clero, estamos hablando el viernes en principio bíblico de discipulado, lo que es la cultura religiosa de separar clero, laico. Clero, laico. Pues en Cristo no existe el clero y el laico. Pero en ese modelo que mata el discipulado bíblico, nos encontramos a las personas clero-dependientes, a los laicos que dependen entonces de una autoridad eclesiástica para decirle: ore por mí. Ore por mí, ¿por qué? Ay, pastor, es que usted está más cerca de Dios que yo. Mentira del diablo. Nadie me venga con ese cuento. Usted está tan cerca de Dios como yo. Y usted es hijo de Dios como yo. Y tiene el mismo Espíritu Santo. Y para que sepa, la misma porción de Espíritu que yo también. Y la misma apertura de puerta para tener acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Pero está la gente que está dependiendo del clero: ore por mí, por favor, perdóneme, por favor. Bueno, está bien, listo, pues, está bien, te perdono. Hermana mía, váyase por allá, récele de 5 Padre Nuestro a no sé qué estatua y 27 Ave María más allá. Y tú sales. Mentira, no sales liberado de nada. Solamente Cristo tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Juan capítulo 1. Solamente Jesucristo. ¿Conoces a ese Jesucristo? Te lo digo porque a lo mejor te pase por la mente pensar, pero si solamente existe un Jesucristo, porque el pastor está diciendo esa cosa de que si conozco esa versión de Jesucristo, lo vas a ver. Dice la palabra de Dios en Juan 1, vamos a leer un par de versículos. El versículo 1, para empezar: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Estamos hablando de Jesucristo, el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Sabías que Jesucristo es creador de todas las cosas? El verbo. Pero pastor, en religión, en moral, creo que así se llama la materia, en religión y moral, me enseñaron que Dios Padre fue el que hizo el mundo. Qué bueno. Bueno, la Biblia dice que en Él fueron hechas todas las cosas, las visibles y las invisibles, y todo fue hecho por medio de Él y para Él. Dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos saltamos al versículo 14. Y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Él está la plenitud de la deidad. No es que yo oro
directamente al Espíritu Santo. Perdón, en Jesucristo está la plenitud de la deidad. En Él es que estamos completos. Y además no es cosa de nosotros, quiero que sepas. Jesucristo te enseñó a orar. Dios te enseñó a orar por medio de su palabra. Jesús le enseñó a orar a los discípulos. Y la palabra de Dios claramente que nos enseña que oremos al Padre por medio de Cristo. Cuando quieren tener palanca, ahora que viene la nueva generación de políticos, tú quieres conseguir algo, conseguir esa firma de ese diputado, vale, ¿eh? No es que yo vengo de parte del diputado Saavedra. Todo el mundo queda temblando. Sí, pasa por acá, por favor, un cafecito, por leche, por capuchino. Pero cuando tú vas con una carta firmada por Cristo, esa es la que verdaderamente vale. Al Padre Celestial, firmada en el nombre de Jesús, amén. Y todavía nos encontramos a hermanos que no siguen las instrucciones. Entonces, ¿en qué Cristo tú crees? ¿En el Cristo de la Biblia u otra versión de Cristo? El Cristo de la Biblia dice: ora al Padre, Padre nuestro, dirígete al Padre. No hables conmigo, habla con el Padre. Y todo lo que hables en mi nombre, listo. Y todavía hay hermanos que dicen: Señor Jesús. Traba la oración en el Señor Jesús. Y empiezan a orar ¿a quién? A Jesús. ¿Y a quién hay que orar? Recuerden, hermano, a Dios Padre. Vamos a orar, hermano. Vamos a hacer las cosas como las dice Dios. A la manera de Dios, como lo hemos hecho al principio. Oramos al Padre. Hermanos, estamos hablando del testimonio de Jesús. Volvamos a 1 de Juan. Conociendo al verdadero Jesús. No ese Jesús que tú hablas con las personas y las personas te dicen, cuando tú le dices, ¿deseas recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador? No, yo es que yo siempre lo he tenido. ¿Eso es factible? ¿Eso es posible? Eso no es posible. Es imposible que una persona siempre haya tenido a Jesús. Porque naciste en la carne, muerto espiritualmente, y tuvo que haber el momento en que tomaras racionalmente, por medio de la convicción del Espíritu Santo, la decisión de abrir las puertas de tu corazón para que Él entrara en ti. Pero hay personas todavía que te dicen, pero si yo lo tengo, siempre lo he tenido. Entonces tú quedas, ¿es cristiano, no es cristiano? No sé cómo trabajar, tratar a esta persona, no sé cómo hablarle. Hay personas que también hablan del Jesús histórico. No creen, no son cristianos, no han recibido a Jesús en su corazón, pero saben que hubo un personaje en la historia del mundo que se llamó Jesús, que predicó acerca de Dios y hizo bien al mundo, y algunos piensan que fue el primer socialista. ¿Ese es tu Jesús? ¿O el Jesús de la Biblia? Porque hay personas que dicen, la Biblia es la mitología hebrea. ¿Alguno ha escuchado de esa versión? Yo conozco un ateo. Es que yo no creo en los personajes mitológicos. Ok, entonces dice que el libro de la Biblia es como leer la Ilíada y la Odisea, pero para un hebreo. Ahí está toda la historia, toda la mitología hebrea. Entonces, otros lo dicen el Jesús de los hebreos. Aquí el tema es saber cuál es el Jesús de la Biblia y tener nuestra fe en Él, conocerlo a Él y haberle recibido a Él. Esa es nuestra fe. No en el Jesús de las versiones de Jesús. El testigo de Jehová, que dice, no es Dios. Es hijo de Dios, pero no es Dios. Es profeta también. Tiene su rango, hijo de Dios, pero no es Dios. Y el Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios. O sea, dividido la Trinidad en que solamente existe un Dios, dice Jehová. Tu Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Tu Dios es el Dios de la Biblia o es el Dios de otra versión. Me encuentro un taxista. Sí, como no, yo creo en Jesucristo, por supuesto. Y creo que Él dejó a alguien en la tierra para que nos predicara. Él envió a alguien para que fuésemos salvos. Yo creo que esta nunca la han escuchado.
Yo soy seguidor de Juan, el discípulo amado. ¿Ah? Sí, es que ese fue el que más conoció a Jesús. No hay uno en esta tierra que haya conocido más a Jesús. Y a ese es el que yo sigo. Y sabes algo, él está vivo, él nunca murió. ¿Tú has leído en la Biblia de que él murió? Él nunca murió. A la máquina, yo Señor, llévame al destino rapidito. Rápido que este hombre, yo no sé qué cosa se puede transformar, se puede monstruosidad aquí. El hombre creyente, no, pero ya saben dónde va a llegar, vamos a llegar con él. Porque el hombre era seguidor de Juan el Bautista, el discípulo amado que todavía estaba vivo, todavía estaba predicando por ahí. Y está más enredado que como cuando dicen tú y yo estamos locos, ¿se acuerdan? La gente dice que, no, la gente no dice, ese tipo estaba ponche, y me dice, pero es que, claro, es que nadie lo conoce porque ese cambió el nombre, se puso Ángel Moroni. Así que ese hombre era como una desviación propia de los mormones. Terrible. Entonces, ¿a qué Jesús sigues tú? Atesora, medita en la palabra de Dios. Los testigos de Jesús. Vamos a leer un poco más. Primera de Juan. Gracias, Nicolás. Hombre, se me fue ese número 5 ahí. Me va a incomodar a la vista. Dice, y leyendo un poco más arriba, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Le queda a usted duda de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno? Si tenía la duda, subraye ese versículo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Espíritu Santo son uno. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Hermano, como lo dije al principio, Juan está en un tiempo donde está siendo la iglesia perseguida y además se han levantado falsas doctrinas. Hay cosas aquí que tal vez no nos parezcan lógicas a nosotros, y tienen que saber algo, no nos tienen que sonar lógicas. Estamos en un tema espiritual. Y tenemos que siempre considerar el contexto histórico y cultural. Primero, tres son los que dan testimonio de Jesús: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Porque para un judío es inaceptable, primero, que uno solo diera testimonio. Y usted nunca acepte una murmuración y un testimonio si no tiene dos testigos adicionales. Esto es antibíblico, es murmuración, y esto hace que las iglesias se dividan. Tiene que tener testigos, por lo menos dos testigos, y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio. No permita que ninguno le hable mal de su hermano. ¿Me vienes a hablar mal de fulano? Apártate de mí, Satanás. Eso es murmuración y eso es cizaña. Lejos que sea de mí. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Eso por un lado. Tome en cuenta este principio de los testigos. En segundo lugar, los gnósticos es una corriente doctrinal que Juan está enfrentando en este momento. Los gnósticos que negaban que Jesús era Dios y que también era hombre. Los gnósticos no aceptaron que Jesús, que Dios Padre, Emmanuel, viniera como hombre, sino que dentro de sus divididas corrientes de enseñanza enseñaban que Jesús, como un hombre estándar, un ser humano normal, sin ser la deidad, recibe al Espíritu Santo durante el bautismo, y la deidad deja, y el Espíritu Santo deja de ser Dios
deja de ser Emanuel justo antes de la cruz. Así que el Mesías, Jesucristo, Dios hecho hombre, nunca fue crucificado, porque es imposible concebirlo para él. Si Jesús no fue hombre, estamos nosotros perdidos. Si Jesús no fue Dios, estamos nosotros perdidos. En él habita la plenitud de la deidad, y ya lo vimos. Y además, fue hombre y padeció como hombre y lloró como cada uno de nosotros ante la pérdida de un ser amado, y tuvo hambre y le dio fatiga. ¿Usted cree que esos días en el desierto no daban hambre? Ese ayunito de 40 días no daba hambre, que fue el que aprovechó Satanás para tratar de tentarlo. Y además tuvo cansancio. Todo esto está demostrado en la Biblia. El testimonio está escrito aquí en la Biblia. Y Juan está en un tiempo donde ellos piensan que realmente el Mesías, la deidad de Dios, estuvo en un tiempo pequeño en la tierra. Pero sin embargo encontramos pasajes que ya leímos de que en él fue el creador de todas las cosas, pero vamos a buscar Apocalipsis. ...22... ...13... dice así: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesucristo está desde siempre y estará para siempre. No fue entre el bautismo y la cruz, ahí estaba Jesús. No, negativo. Entonces por eso él hace referencia a que en Primera de Juan, volvamos a Primera de Juan, dice en el versículo 1, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es la forma en que él aclara a estas corrientes doctrinales que él ya estaba. Ya él estaba en su naturaleza humana, ya Jesús estaba, y en la sangre, en la cruz del Calvario, Jesús estaba. Y estuvo desde el principio y estará por siempre, porque Él es el final. Ahora, este es el testimonio de Dios, y Dios dice, Primera de Juan, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Juan el Bautista, ¿qué predicó? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino Juan el Bautista predicando la llegada de Jesucristo para que cuando llegase estuviese la humanidad preparada para recibirlo. Hoy día nosotros estamos predicando a Cristo para que cuando Él venga, también la humanidad esté preparada. Es más o menos un trabajo parecido al de la iglesia. Él dio testimonio. Los discípulos, que fueron apóstoles, que fueron discipulados y llegaron a ser apóstoles, testificaron de Cristo. ¿Cuántas veces a usted le tocaron la puerta? Buenas. Si usted mira por el ojito, dos fulanitos, una Biblia. Yo me escondí muchas veces. Yo no quiero señalar a nadie, usted sabe lo que hizo. Yo me escondí. Y a veces decía, no tengo tiempo ahora mismo. También lo chifié, aprendí a decir que no. Muchas veces también. El ser humano, el hombre, el colaborador de Dios, el evangelista, el obrero, testifica de Cristo. Pero hay un testimonio más alto acerca de Jesús, que es el del propio Dios. El mismo testimonio de Dios, el cual es perfecto. Nuestro corazón es perverso y engañoso. Yo compartí con unos hermanos hace algunos días que cuando empecé a caminar con Cristo no lo veía tan así, tan poderoso, nada cosa. Porque
Yo decía, bueno, ¿qué tiene poder para hacer muchas cosas? Porque tú lees las historias bíblicas y ves que están enfermos, y multiplica los panes y la... Ok, te promete que nada te hará falta, que no te afanes, que Él proveerá y Dios proveerá y listo. Pero que se convierta en homosexual, que se regrese a ser normal, yo decía, imposible, eso no hay forma, imposible. Pero también he vivido personalmente ese testimonio. Una compañera mía del colegio era lesbiana y yo no lo sabía. Y era novia de una amiga de Cintia, y era lesbiana y ella sí lo sabía. Y Cintia sí sabía que mi compañera de colegio era lesbiana, oye, se conocían las novias. Pues la amiga de Cintia no solamente dejó de ser lesbiana, sino que, de hecho, lo dejó de ser lesbiana porque se convirtió al evangelio. Porque en Cristo tocó la puerta de su corazón y ella halló un buen amigo. Y hoy día se congrega y es activa en la obra del Señor. Por supuesto, ya no anda en el camino del lesbianismo. No hay nada imposible para Dios. Y Dios en su palabra nos ha dejado el testimonio de su Hijo, que Él es el principio del fin. Hombre y Dios. Y el hombre le cuesta trabajo recibir el testimonio del hombre, pero el testimonio de Dios sí es perfecto. Si a lo mejor te me hubiera preguntado hace 20 años atrás, ¿y Jesús podrá sanar a una lesbiana? Yo no sé. Pero en la palabra de Dios sí me enseña que Jesús es todopoderoso y que toda potestad le es dada en los cielos y en la tierra. Él tiene toda la autoridad para hacer cualquier cosa. El testimonio de Dios es superior al testimonio de los hombres. Amén. Y para terminar, la bendición de Jesús. No solamente tenemos el testimonio, tenemos los testigos claves aquí, sino que la bendición de creer en el testimonio de Jesús. Si usted cree en ese Jesús místico, si usted cree en ese Jesús mitológico, en el Jesús histórico, como lo dice 1 Corintios, ha creído en vano. Usted tiene que creer en el Jesús de la Biblia, en el Cristo. Y vamos a ver entonces la bendición, el resultado de creer en el testimonio. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, lo que teníamos desde el principio, donde dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y dice que Dios nos va a preparar, nos está preparando por este pasaje para que recibamos el testimonio de Dios. Y dice Dios ahora sí, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el testimonio de Dios. Te levantaste hoy con el pie izquierdo. Ay, nadie me quiere. Yo soy poca cosa. Todos me miran mal. Soy pecador. No me merezco las bendiciones de Dios. Perdón. Espérate. Aguántate un momento. Porque la verdad de Dios es superior y muy por encima de mis pensamientos y de mis sentimientos y de mi corazón. Muy por encima. Y Dios te está diciendo, tú tienes al Hijo, tienes la vida, porque la vida está en mi Hijo. Y al tú tener a mi Hijo, tú tienes ahora vida eterna. Y quiero que sepas algo. Es eterna. Forever. Por siempre. Y es segura. No es algo que tú hayas alcanzado a los cielos. La vida vino a nosotros porque Él nos las ha dado. Nos las dio por medio de su Hijo Jesucristo. Y basta de cristianos que todavía no entienden y dudan y les cuesta trabajo saber que nos vamos a ver en los cielos. Amén. Y nos vemos ahí, hermano. Ay, yo no sé. No. Vive victorioso en Cristo. El pasaje anterior decía que somos más que vencedores por nuestra fe. Así tenemos que vivir, con el testimonio de Dios. Dios me lo dijo. Ay, Dios mío, aquí pasan cosas a veces
Aquí pasan en la iglesia cosas, a veces cosas raras. Hay cosas que pasan, ¿no? Hay cosas que pasan y cosas que pasan. Ok, un día las señoritas dicen, vamos a hacer un trip, vamos a irnos a comer helado al Dairy Queen de Villa 8. El grupo de jóvenes en campamento de Judá, el sábado vamos a comer helado. Listo, se van a comer. Pero este era como una especie de incentivo para las jovencitas que eran fieles, ¿verdad? Que venían y estaban en un sábado tras sábado y bueno, ahora se van a ir a comer un helado. Y yo dije eso. Se me ocurrió a mí decir eso. Eso, además de que pareció un filtro, pareció un 11º mandamiento. Dice, no llevarás a comer helado a aquellos que no son fieles al campamento de Judá. Porque el pastor lo dijo. Y yo no me había dado cuenta de lo que estaba pasando. Una de las señoritas del campamento de Judá invita a compañeras de la escuela que jamás habían venido a nuestra congregación. Las trajo de invitadas ese día. Y adivinen, quedaron clavadas aquí. Porque ellas no pueden ir. Porque el pastor dijo que no podía, porque no es fiel. Y aquí se clavaron 2 horas en la iglesia, sin sus amigas, sin nadie más con quien compartir y todo lo demás. Pregúntenme si volvieron. Pregúntenme si jamás las hemos vuelto a ver por ahí. No es el testimonio del pastor, hermano. No es porque el pastor dijo que tengo vida eterna, es porque Dios se lo está diciendo. Usted es victorioso en Cristo Jesús. Amén. Tiene la vida eterna. Usted no se la ganó. Fue un regalo de Dios. No hizo nada para merecerla y es imposible. No puede hacer nada para perderla. Y el Espíritu Santo estará en nosotros para siempre. Búsquenlo en su Biblia. Ahí está. Lo invito a que medite en ella, la atesore y se deleite. Que esa sea su delicia y en ella medite de día y de noche. Póngase de pie y vamos a orar. Dice Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo crees? Amén. Amado Padre, mi Señor, gracias por tu amor, con que nos has amado, que nos has dado la vida eterna. En medio de un mundo contaminado, en medio de tantas corrientes doctrinales, me permite seguirte conforme a tu voluntad. Y no has permitido que yo sea arrastrado por ninguna de ellas. Mi Señor, guarda la integridad de nuestra congregación. Guarda la integridad de cada miembro de nuestra iglesia y no permitas que sea engañado. Que no sea inclinado conforme a su concupiscencia, sino que cada uno de nosotros, como miembros de este cuerpo, entendamos que a ti te pertenecemos, que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son tuyos, Señor. Y estamos aquí para hacer las obras que nos ha designado a hacer. No permitas que nos distraigamos en las cosas del mundo, sino que nuestra vista esté en los cielos, que nuestra mirada esté puesta hacia arriba, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, caminando con Él para estar con Él en el lugar donde Él esté. Mi Señor, gracias porque has puesto este tesoro tan grande en este cuerpo que es de barro, en este cuerpo que es imperfecto y pecaminoso. Tú me has dado tu Santo Espíritu para que tenga la mente de Cristo, para que pueda discernir y pueda también redarguirme para que no cometa errores. Y si los cometo, mi Señor, tú sabes cómo corregirme. Me das convicción de pecado, justicia y juicio. Me das la oportunidad de andar contigo, de ser miembro de tu familia, de ser tu hijo, de ser una perla preciosa para ti, mi Dios. Gracias por tu gran amor mostrado en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo. Ahora, mi Señor, pon en nuestro corazón, el corazón de cada uno de los miembros de esta congregación, el querer y el hacer tu santa voluntad. Padre eterno, úsanos como tu instrumento, como luz desde aquí hasta lo último de la tierra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.